Una disculpa por los minutitos tarde. Gracias por estar. Martes 21 de julio de 2026. Textos y visiones del mundo. Semana número 4. Espacio abierto de aprendizaje o sesión número 7. Última de la semana. Solo vamos a tener una esta semana. Y les agradezco mucho estar conectados en este 21 de julio. Después del receso de una semana en la semana anterior. Ahora estamos listos para terminar este módulo. Espero que en todos los casos de muy buena manera. Y saludo a ambos, tanto a Eliseo como a María Fernanda. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Y pues esperaría que ustedes eh, podamos cerrar este ciclo que implica el terminar de manera muy puntual el módulo, porque es un módulo complicado en la parte final porque implica un foro, en el cual deberían estar más o menos en la eh, participación número 2. Y en el caso del proyecto integrador, pues deberían armarlo, ya comenzar a pensarlo al menos para esto, ¿no? Eh, nada más. Listo. Estamos ubicados ahora sí en la semana 4. Textos y visiones del mundo. La semana de integración es el nombre de este módulo o unidad, o esta semana, mejor dicho. Y estamos en el espacio abierto de aprendizaje semanal. Como les dije, solo habrá uno durante esta semana, que sería el día de hoy. Vamos a comenzar porque, pues, para intentar no perder demasiado tiempo y enfocarnos directamente en la información que les interesa, y para así poder cumplir tanto los tiempos de Prepa Línea CEP como respetar el tiempo de ustedes y agradecerles también. Vamos a plantear, esta es la orden del día o la agenda de nuestra sesión. Cuál es el objetivo, las reglas de comunicación virtual, los temas de la semana. Vamos a explicar el proyecto integrado y el foro, las actividades de reforzamiento y vamos a dar una breve despedida. Me gustaría que cerráramos con que ustedes observen y hagan anotaciones o me las hagan a mí a través del chat o a través de la voz sobre los proyectos integradores que van a ver. Vamos a ver varios, por lo menos 3 proyectos integradores de las semanas anteriores, de las generaciones anteriores, perdón, y esos proyectos les van a permitir a ustedes saber cuál es eh, qué es lo que podrían mejorar en sus propias historietas y qué cosas deberían evitar, cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas de mejora que podríamos tener en este caso, ¿no? Eh, las reglas de comunicación virtual, les voy a dar una lectura muy rápida. Saludar al iniciar cada interacción en cualquiera de los medios de comunicación, mantener el enfoque en temas académicos, enfocarnos simplemente en los temas de la clase, cosa que no hemos hecho no nos hemos desviado en ninguna de las 3 semanas previas. Respetar las posturas de quienes integran la comunidad, incluso si no estás de acuerdo, tus opiniones son contrarias a la gente. Escribir de manera correcta el nombre de la persona a quien te diriges y la pronunciación también es importante. Hola, Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes también, María, por supuesto. Mantener un lenguaje claro, breve y cortés durante las participaciones en todos los espacios de plataforma. Y esto también se extiende para los foros de integración de esta semana. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales es solo porque les puede costar puntos, sino porque a veces su mensaje puede ser diferente y puede prestarse a una confusión dependiendo de lo que quieran decir. Respetar la privacidad y la información de la comunidad educativa es importantísima esta parte. Y ser breve y conciso para evitar uso de elementos gráficos como emojis. Normalmente a veces les pido reacciones, pero bueno, que no sea una acción excesiva. El hacer uso responsable de la información de acuerdo con los manuales de Línea CEP. Esto se relaciona con el uso de inteligencia artificial o el uso de fuentes de referencia específicas, como los hemos visto y hemos trabajado bastante en las semanas previas. En particular, la 1 y la 2 me interesó mucho revisar eso. El objetivo de nuestra sesión de hoy, mejor dicho, el objetivo de la semana y de lo que ustedes tienen que entregar con los trabajos es compartir ideas sobre las temáticas y actividades de las semanas de integración. Esto puede hacerse desde el conocimiento de formas emergentes de literatura y el resumen de los materiales más importantes de las semanas 1, 2 y 3. Voy a presentarlos, no voy a profundizar en ellos porque se supone que ustedes ya los revisaron y ahorita tendría que estar en el punto. Me acuerdo de las últimas cosas que yo les puse en la semana 3
antes del receso era específicamente que ustedes tuvieran la posibilidad de elegir aquel material o aquella información que más les haya gustado durante todo el módulo. Eso va a permitir que ustedes hagan de manera más sencilla su historieta. Recuperar aprendizajes, en especial fondiforma y textos literarios. Es importante que lo hagan. Esos dos textos son muy importantes para que ustedes puedan hacer su propia historia y aclararlo o revisarlo muy bien en su proyecto integrador. Conocer características de una historieta y familiarizarse con este concepto. El concepto de historieta lo vamos a ver a través de dos videos. Voy a ver si me da tiempo los dos, pero espero que solo, si no al menos uno, que creo que es el más importante, porque esos son a través del video lo que podrían llevar en la historieta. Es casi ese video les explica muy bien, paralelo al concepto, lo que deben hacer. Los aprendizajes que espero que resulten después de esta sesión y después de revisar todo lo de la semana 4 es fortalecer los aprendizajes que adquiriste en las tres anteriores semanas del módulo, recuperar aprendizajes para poder realizar el proyecto integrador y el foro de integración. ¿A qué se refiere con recuperar aprendizajes? Ustedes deben comprobar, la cosa es una de las cosas más, digamos, importantes. María y Eliseo y a todos los que nos puedan ver posteriormente a través del enlace de YouTube, ustedes deben recuperar o demostrar que aprendieron algo durante el módulo. Si ustedes solo reflexionan de literatura, su historieta no está completa. ¿A qué me refiero? Si ustedes solo me dicen que la literatura les ha ayudado a abrir fronteras y que abrió su pensamiento, eso está muy bien, pero ahí realmente no me estás diciendo nada, no me estás demostrando a mí que aprendiste algo. Puedes hablar sobre literatura, sobre qué es fondo y forma, cómo se analiza un texto, qué es Frankenstein, quién era esa tal Frankenstein, a qué se refieren con las nubes, qué es un poema, una obra de teatro, todo eso que ustedes ya han revisado durante las semanas previas, va a ser importante que ustedes me demuestren a mí que aprendieron algo durante estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver me gustaría que pasáramos y empezáramos con una especie de que localizar la historia. Les voy a dar un minuto, tanto María como Eliseo, para que ustedes puedan leer este texto. Adelante. Y después ya les digo qué hacer. ¿Me avisan, por favor? ¿Me avisan, por favor? Ya. Listo. Ahora, por favor, lo que quiero es que lo relacionemos esto con la historieta. Ustedes van a hacer el proyecto. Hoy me voy a enfocar sobre todo en la historieta. El foro lo voy a tocar un poquito menos porque el foro lo vimos la semana 3. Es lo mismo. Ustedes tienen que participar 5 veces y las características son exactamente las mismas. Espero que hayan aprendido de la retroalimentación. Es como decir, espero que hayan aprendido de sus errores, como todos los tenemos, y que ustedes puedan revisar específicamente cosas que estuvieron bien hechas en sus aportaciones o participaciones de la semana número 3 y las puedan repetir en la 4. Y aquello que ustedes piensen que no hicieron bien,
lo mejoren. Ese es básicamente el consejo que tendría para ustedes de la semana número 3 del foro de la semana número 4. Por supuesto voy a poner una diapositiva que tiene las características para que no las olviden y si tienen dudas sobre esto está muy bien. Lo que me voy a enfocar en todo caso es en el foro del proyecto integrador. Voy a relacionar esto. Ahora me tienen que decir por favor, María y Eliseo, la historia, cuál es el principio, el medio y el final, dónde empieza, hasta dónde, cuál es la parte más importante y cómo termina. Pueden escribirlo como planteamiento, clímax y desenlace. Pueden verlo de esa forma, también se vale. Si no quieren decir exactamente un punto, me tienen que aclarar de manera general, como si fuera un resumen. El inicio es cuando ¿Sí? el niño vio al llegar al cadáver. El inicio, ok, perfecto. Eh, ¿Cuál es la parte más importante? ¿Qué parte es muy importante para ti, Eliseo y María? Lo que hacían siempre cuando aparecía un ahogado. ¿Y cómo termina Eliseo? Lo que quiero es que recordemos más bien que nos identifiquemos con estas tres partes: planteamiento, parte más importante o clímax y desenlace. Quiero que nos ubiquemos en esas tres partes. Si nosotros podemos ubicarnos en esas tres partes, vamos a poder lograr hacer eso mismo en nuestro cómic o historieta. Si no, solo se van a contar cosas y no es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, hay una diferencia fundamental o puntual entre decir el final y el desenlace. El final es el punto final donde dice tan grande como aquel. Y el desenlace es cómo termina la historia. Ah, pues en la noche lo velaron. Listo. Y se dieron cuenta de muchas cosas como pueblo. Ahí es el desenlace. Son dos cosas diferentes. Entonces, este era una especie de calentamiento o inicio para que ustedes se dieran cuenta de las tres partes de todo texto. Esas mismas tres partes las van a tener que ver localizadas en tu historieta. Es obligatorio, porque si no, no se va a contar una historia con personajes, espacios, planteamiento, clímax, desenlace, diálogos, todo eso no se va a contar y entonces va a estar incompleta. Tiene que tener sentido, por más raro y absurdo y obvio que parezca, tiene que tener sentido lo que ustedes cuenten. Igual que tiene sentido esto. Nos podrá gustar o no, eso no tiene nada que ver, pero debe tener sentido y debe tener una historia completa. Entonces, ahora sí, para antes de, ya que estamos en esa parte, vamos a ver los temas de la semana o lo que vamos a cubrir el día de hoy. Primero vamos a ver un video sobre qué es una historieta y cuáles son sus características. Después vamos a ver rápidamente cómo hacer una historieta, para posteriormente mostrarles algunos ejemplos de historietas de generaciones pasadas y ustedes también me podrán hablar de cuáles son sus temas favoritos. Si les surge alguna duda o pregunta, por favor váyanlo haciendo. También voy a descargar el documento que hemos visto. Entonces, en la semana número 4, aquí estamos ubicados, casi no hay material nuevo como lo hay semana a semana. Las primeras tres filas que ustedes ven aquí, que son estas tres, déjenme marcarlo con un lápiz. Estas tres, esta, esta y esta, esas tres son las primeras 3 semanas. Realmente el nuevo sería estos dos. Estos dos, el que se llama Cómo hacer una historieta, este, y Cómo usar Pinkston. Son los dos materiales realmente nuevos. Eso es lo que a mí más me interesa, que ustedes puedan revisar ese par de materiales. Los otros no es que no sean importantes, pero se supone que ya los leyeron, entonces no tendrían que volver a leerlos. Simplemente tomarían los conocimientos que adquirieron durante las 3 semanas previas y los aplicarían aquí. Entonces yo no vería espacio para eso. Entonces lo que sí me voy a enfocar es en esto, en cómo hacer una historieta. Es muy importante que lo vean. Si ya lo vieron, nada más lo que pueden hacer son preguntas. Es muy importante que comprendamos lo siguiente. Todo lo que dice ese video, todo debe estar en su historieta. Si hay una parte que no está, están faltando a la idea de una historieta. ¿Sí? De hecho, hoy califiqué una muy buena historieta que tenía incluso los cuadros de diálogo. Lo único que le recomendé a esa persona es que colocara las onomatopeyas. Ahorita van a ver que es una onomatopeya.
Entonces, por favor, me van a decir, por favor, historieta no es necesario, el concepto lo van a tener, pero me van a decir cuántas partes logran reconocer aquí que debe tener una historieta. ¿Cuántas características? Por ejemplo, la que viene aquí que dice onomatopeya. Ahorita no sé qué es eso, a lo mejor no conozco la palabra, pero voy tomando notas y voy diciendo, bueno, en el video vimos que la historieta tiene 6 partes. Una de ellas es la onomatopeya, que es bla, 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 bla. Eso no me voy a meter ahora, pero sí que ustedes puedan revisarlo. ¿Ok? ¿Dudas, por favor, María y Eliseo, sobre lo que van a hacer con el video? Ninguna. Todo claro. Gracias. Gracias. Va. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que ha incursionado la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes.
Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etcétera, y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones escritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Ahora sí, los escuchó Leo. ¿Cuántas partes debería tener su historieta? ¿Cuáles son las más importantes? Repasemos, por favor. ¿Qué es una historieta? Aunque ustedes ya más o menos lo saben, pero eh, ¿qué es una historieta y cuáles son sus partes? La parte que, bueno, la razón que a mí me interesa mucho más. ¿Cuáles son las partes que debería tener su historieta? La suya propia, que la que van a hacer para el proyecto integrador. Sí, María. Mm, bueno, las características nos pidió que las dijéramos, ¿verdad? Sí, algunas de las partes que debería tener una historieta, con eso es suficiente. Lleva onomatopeyas, lleva bocadillos, lleva Bien, viñetas, sí, mm, lleva dibujos. bien. ¿Qué es una onomatopeya, María? Son, em, son expresiones de ruidos o quejas Sí, de un objeto o personajes. perfecto, muy bien. Entonces me decías bocadillos, onomatopeyas, ¿qué más? Y, y ya. Muy bien, y ya, solo son dos partes. Necesitamos tener más. Hay algunas muy obvias o muy básicas. Entonces, si te acuerdas de alguna, estaría muy bien, de hecho. Sus géneros, la historieta lleva de todo y tiene como principales fantásticos de ciencia ficción, de historia, de investigación, de aventura, de amor, de drama y, y de esos me acuerdo. Muy bien, ahora ustedes pueden hacerlo de la temática que quieran, siempre y cuando lo relacionen con su experiencia dentro de Prepa en Línea CEP y lo relacionen también con alguno de los temas de clase. Esos son los básicos. Muchas gracias, María. Eso es lo que quería decirles. Esta es la parte donde ya entramos directo o de lleno con el proyecto integrador. El proyecto integrador consiste en dos cosas. La primera es un formato en el cual tú tienes que contestar una serie de preguntas y llenar una especie de paréntesis que te preguntan. Ahorita lo voy a descargar y se los voy a mostrar. Y la segunda parte es una historieta. Esa historieta, con las características que acabamos de ver de estos textos que muy bien nos ha dicho María y también ya revisamos en el video, estos textos deberían estar
perdón, esta historieta debería estar respaldada por este video, es decir, todas las características que tenga el video las tienen que poner ustedes en su propia historieta. Si les falta alguna, vamos a estar con el descuento de puntos porque no cumpliríamos al 100 lo que es una historieta. ¿Ok? Y fuentes de referencia, por favor, no olviden fuentes de referencia, es muy importante. Tienen que usar cierto material, quiero saber qué material utilizaron para esto. El mínimo son 9 viñetas y el máximo son 20. Entonces, si se pasan de 20, no hay problema, pero si son menos de 9, sí hay problema. Entonces, por favor, enfóquense, porque ahí me están entregando algunas historietas de 5, 3 diapositivas y eso no es posible. Ni siquiera se puede plantear una historia en tan pocas historietas, en tan pocas viñetas. Recuerden que viñeta es cada cuadro de los que se divide una historieta. Entonces, por favor, tengan el cuidado, la atención de seguir las instrucciones y, repito, colocarme 9 viñetas y máximo 20. Entonces, ojo ahí, por favor. Y revisar el documento, la historieta como creación literaria, que es justamente lo que vamos a hacer en un instante. Aquí se los voy a poner. Nada más no se olviden, por favor. Se trata de que ustedes tengan una historieta, que entreguen una historieta, pero que también entreguen el formato en el cual se supone que está más cerca, ¿no? Tenemos aquí, esta es la historieta. Este es el formato. Por favor, lean con atención las instrucciones. Identifica los pasos, decide si analizarás, define si es mejor y aquí es importante, donde dice acá, sombrea. Aquí dice sombrea. Por favor, sombreen los pasos. Rosa, forma, verde, fondo. Tienen que sombrear estos, todos estos. Y colocar un número, 1, 2, depende de ustedes quieran. Tiene que ser del 1 al 30. Es muy importante que hagan esto para que yo me dé cuenta de que siguen instrucciones. Una vez que hayan terminado tanto de iluminar de rosa o de verde esto, van a ser de 5 a 15 líneas. Me van a explicar por qué que lo ordenaste de esta manera. Fundamenta con lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Si no me pones nada de las semanas anteriores y solo te enfocas en lo que hiciste anteriormente, o sea, bueno, repito, si no pones nada de las semanas anteriores y solo te enfocas en esto está incompleto. Tienes que hacer un resumen de lo que aprendiste en semanas anteriores para que se pueda identificar. Porque muchos cometen el primer error. El primer error en general es no iluminar esto. No iluminarlo de verde y rosa. Ahí hay un error. El segundo error que cometen es solo enfocarse en estos pasos para contestar esta pregunta y no enfocarse en todo lo que hemos aprendido durante las últimas 3 semanas. Luego aquí les piden que elabores una historieta. Aquí no tienen que hacer nada, solo reflexionar y estas preguntas les van a ser muy importantes para esto. ¿Sabías algo de literatura? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer? ¿Tienes inquietud? ¿Te atrae un género en particular? Etcétera, ¿no? Entonces todo eso son cosas que pues me parece a mí que vamos a ver cuáles son los elementos que van a revisarse en general, ¿no? Entonces, recuerda incluir, esta es la parte más importante. Recuerda incluir, lo voy a leer completo, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, lo que les acabo de mostrar que es en rosa y verde, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, todo eso se ha desarrollado durante las semanas anteriores. Es obligatorio colocar un tema, uno de estos temas o bien algún otro tema que ustedes consideren que también va a ser importante. ¿Sí? Características o situaciones de la vida cotidiana que se representan en la literatura, el contexto de la obra y qué es lo que quieres compartir. Pueden compartir uno de esos y además desarrollar un tema. Si no hacen esto, que es el tercer error y el error más costoso, porque solo me ponen una historieta. La historieta está muy bien, qué bueno que pongan una historieta. Sin embargo, no es eso lo que se les está pidiendo. Se les está pidiendo una historieta sobre tu experiencia en el módulo y además que aprendiste algo. ¿Qué aprendiste? Sobre Frankenstein, sobre las lenguas originarias, sobre las nubes, sobre el contexto de un autor, sobre el narrador. Hay un montón de ejemplos. Ustedes deben demostrar que leyeron algo. ¿Sí? Y luego hay 2 recursos que se llama cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. El de cómo hacer una historieta ya lo acabamos de ver y el de cómo hacer Pinkston lo voy a ver en un instante. Luego, elabora el guión de tu historieta, por favor. Recuerda los pasos, elige todo esto
personajes, contexto y reflexiona sobre el lenguaje. Revisa el guión, la ortografía, coloca diálogos, coloca bocadillos, coloca viñetas, coloca onomatopeyas, coloca un planteamiento, un clímax y un desenlace. Elabora tu historieta y puedes realizarla en diapositivas, guardarla en nube y compartir el enlace. Puedes usar Pinkston y compartir el enlace. Pinkston es una herramienta, ahorita lo vamos a ver, no es la más recomendable para mí, pero de todos modos es una que pueden recurrir. Y dice, pega el enlace de la historieta. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Es decir, si tu archivo no es visible, aunque entregues todo esto, pues automáticamente será un 0, desafortunado para tu calificación, ¿no? Entonces, de manera rápida, sé que lo expliqué muy rápido, pero ¿se entendió esta parte de lo que tienen que hacer en una historieta? Sí, Ahora voy a ver cuáles son sus opciones. Permítanme. ¿Qué opciones tengo para hacer esta cosa llamada cómic o llamada historieta? Ahí viene. Acá, perdón. Dice que vamos a usar Pinkston. Eso viene ahí. Una vez que ustedes hacen Pinkston, les vienen un montón de opciones. Pinkston es una página, un software también que es muy intuitivo y que se especializa en hacer cómics o historietas. Ustedes pueden conseguir una cuenta gratis o bien el problema con Pinkston es que les pide pagar. Ustedes no van a hacer eso o yo no recomiendo que hagan eso, pero pueden registrarse con su correo y obtener una cuenta gratuita. Esa cuenta gratuita les va a permitir colocar y trabajarlo. Lo máximo que pueden hacer, si no les permite descargar su trabajo, es tomarle foto de pantalla y hacerlo en una presentación como si fueran diapositivas. Ojo, yo no estoy pidiendo diapositivas, no es una presentación como la de la semana 3, la semana 2, perdón. Lo que estoy pidiendo es que esos dibujos estén ordenados en un cómic en el caso de que no puedan descargar su presentación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Pinkston. Este es, ¿sí? Viene un video muy breve de una explicación de lo que hace Pinkston. Lo voy a poner, está en inglés, pero es muy intuitivo, no hay problema. With Pixel's simple interface, you can create scenes and characters with just a few clicks. Choose from hundreds of backgrounds to start a scene, or upload your own. Create customized human or animal characters, change their expressions, their poses, outfits, and so much more. Adding text can be done by typing or by voice. Add captions, word effects, or change the weather. There is so much more to explore in the Comic Maker. What will you create? Muy bien, ahora ese es Pinkston, esa es una opción. ¿Es una opción recomendada? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el problema de Pinkston? Que en algún momento les cobran. Tenemos otra opción que es Canva, permítanme un momento. Tenemos otra opción que es Canva, que es uno que yo también utilizo. Y ese Canva lo que indica es presentaciones. Por ejemplo, aquí pueden poner plantillas. Ustedes pueden colocar, si quieren ponerlo o buscar, pueden configurar historietas. Ustedes toman una plantilla como estas y pueden hacer las que ustedes quieran. Depende de ustedes, es muy intuitivo, es muy fácil. Y tiene la ventaja de que ya está todo planeado, nada más ustedes tienen que poner que se cumplan las partes, onomatopeyas, diálogos, viñetas, etcétera, ¿no? Es bastante intuitivo, tiene una aplicación y es muy fácil de usar, igual que Pinkston, ¿no? Después, hay otros ejemplos que me gustan un poquito menos, pero que si a ustedes les convencen, está muy bien. Hay uno que se llama Make Believe Comics, es un poco básico, pero no tiene nada de malo utilizar ese. Ahí está. Es un poco más infantil, es un poquito para niños, pero si a ustedes les funciona, no hay problema. Háganlo. Hay otro que se llama Witty Comics. Este es muy básico también y este implica hacer un cómic a partir de viñetas. Pueden cambiarle aquí, por ejemplo, los personajes, ¿sí? Y pueden descargarlo posteriormente, pueden cambiarle el escenario. Acá, por ejemplo, acá, acá, ¿sí? Y a partir de eso colocar palabras, por ejemplo. Hola. Pueden cambiarle el tipo de globo al que ponen, etcétera, ¿no? Es muy fácil. Toma un poquito de tiempo, pero es muy sencillo. Otro ejemplo que se llama Storyboard That es también de cómics, es muy útil.
y se trata de una narración digital. Es gratis, pueden pueden colocar novelas, cuentos, actividades, recursos, hojas de trabajo, guiones. Es muy fácil y bastante intuitivo. Es un guión gráfico en línea. Entonces ustedes lo pueden utilizar. Es gratis. Tiene unos dibujos muy básicos, pero no estamos midiendo la calidad del dibujo, sino la calidad de lo que se dice en función de que el dibujo tenga sentido. Hay un par más sobre incluso sobre uno de cómo editar, cómo compartir la historieta, cómo guardar la historieta y cómo revisarla, ¿no? Y estos son elementos que son, repito, bastante importantes porque les van a ayudar a revisarlo. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? No. Ok. Déjenme. Voy a revisar con ustedes para ir ya casi, bueno, no cerrando, pero ir preparando la parte final de esta actividad. Voy a ponerles el segundo video. Ay, no, este no es. Este habla sobre las historietas. Este no es tan necesario que ustedes lo revisen. Sin embargo, sí les va a ayudar a perfeccionar. Este nos dice cuáles son las partes, ¿no? Este video que ya vimos nos dice cuáles son las partes. Este nos va a decir cómo hacer mejor nuestra historieta. Entonces, por eso es importante. Va ahí. Este no es necesario que me comenten. Bueno, si quieren hacerlo está perfecto, pero recuerden que este era el más importante. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige
y publica. Muy bien. Ahora, tenemos esa parte. Te escucho, Eliseo. Pues por lo que comprendo del video, habla sobre tener en cuenta muy importante también el escenario y la iluminación y los tipos de ideas que queremos dar a entender al lector o a la persona que lo va a leer, como sirve para entretener. En este caso, pues desde la escuela, pues, dar las viñetas y ese tipo de cosas. Tal vez sí están en algún, como usted dijo, en algún segundo plano, pero sí ayudan a mejorar nuestra historieta. Sí, claro, debería como darles algunas herramientas para que ustedes puedan, cuando hagan la suya, su propio proyecto, sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer y no haya confusiones al respecto, ¿no? Y por eso es muy importante este video. No tanto como el primero, porque el primero me parece que sí es muy importante, porque nos dice las partes, pero también este es bastante relevante a la hora de que ustedes puedan saber qué es lo que necesito para perfeccionar mi propia idea, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y ahí creo que es donde nosotros vamos a ver si estamos comprendiendo qué es una historieta y cuáles son sus características o no. Antes de pasar a la parte final de la sesión, me gusta, que es donde ustedes van a ver una serie de proyectos integradores de otras generaciones y van a evaluarlos. No les van a dar una calificación, pero van a evaluar, decir si esto les parece es un área de oportunidad o si les parece positivo. En ese sentido me van a dar sus comentarios que serán siempre muy valiosos. Lo que quiero hacer es rápidamente colocar este foro de integración para recordarles cuáles son los lineamientos. Por favor, tómense unos segundos para leerlo y decirme, por favor, tanto Eliseo como María, si hay dudas. Yo con mucho gusto los vuelvo a explicar. Ninguna. Muy bien. No se les va a olvidar colocarlo. Ahorita deberían estar en la participación número 2. Que sería, a ver, la segunda participación es, ¿perdón? Ninguna pregunta. Ok. La segunda participación dice, ¿crees que esta es una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Eso es lo que vas a hacer. Luego la 3, retroalimenta a un compañero. La cuarta, los poemas generados por medio de la herramienta que sería el jueves se pueden considerar como textos literarios. Y la quinta, aporta lo demás a otro compañero. Hay 2 veces en que tienen que aportar a otros compañeros, a diferencia de la semana pasada donde solo fue una vez. Eso no importa, de todos modos tienen que colocar fuente de referencia. Eso es muy importante que lo comprendan. Cuando tú le haces una retroalimentación a alguien, tiene que hacer 5 renglones, fuentes de referencia y decirle, te recomiendo que leas este texto para que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no importa. Pero es importante que le digan a ustedes que no se limiten a decirle, sí, es importante, gracias por participar. Eso no sirve. Lo que sirve es de verdad darle una retroalimentación donde le aprecies los pros y contras de lo que participó y cómo le puedes ayudar tú a mejorar y cuáles son las áreas de mejora. Incluso en una participación que sea excelente, siempre hay áreas de mejora. Entonces no olviden esta parte porque si no serán 2 que no cumplirán porque simplemente responderán cosas que no se les está pidiendo en esta instrucción. Ahora sí, vamos a ir con la parte final. Les voy a pasar 3, digamos, textos, proyectos integradores de años pasados. Solo voy a poner 3 y esos 3, déjenme quitarles para que los vean mejor. Los voy a ir pasando poquito, no voy a hacer nada, pero los voy a ir pasando poquito. Una vez que ustedes los vean, me van a decir al final qué es lo bueno y si tuvieran al autor frente a ustedes, qué le sugerirían que mejorara. Espero que ustedes comprendan la instrucción, tanto María como Eliseo. Voy a pasar la diapositiva y ustedes me van a decir, le van a decir al autor como si lo tuvieran enfrente, qué es lo que estuvo muy bien y les gustó mucho, que es muy positivo para que ustedes hagan su propia historieta, en qué se inspirarían y qué es lo que realmente el autor necesitaría mejorar para hacerla mejor. ¿Ok?
Voy. La voy a ir pasando poco a poco, ¿eh? No voy a hablar mucho. Listo, los escucho. Le pasé muy rápido. Si no, hay dos más. Va a haber dos más. ¿Qué es lo positivo de este texto? Sí, María. Que tiene al inicio dar el contexto de la historia de que el planeta iba a estar habitado por tales personas. Luego ponen a un indígena Ajá. y, y creo que ese indígena le dice a una persona de que él algo relacionado con literatura de, supongo que son de autores muy famosos y ya. Muy bien. ¿Y qué es lo que podrías mejorar si tú hicieras esta historieta? Que, que ellos digan más, que los mayas digan más sobre su historia antes, el origen de porque son como yo creo los guardianes de los libros. Muy bien. ¿Eliseo, alguna aportación sobre esto? Pues, como lo menciona mi compañera, tuvo un buen contexto, una buena entrada, pero pues en el aspecto de lo de el desarrollo de la historieta se podría mejorar un poco más y explicar un poquito más a los lectores, pero está muy bien, eh, ¿cómo podría decirlo? Bien hecha, trataron de estructurarla y hacer las partes bien y pues, se ve un buen trabajo, pero si yo pudiera darle a esa historieta un punto a mejorar, sería un poquito mejor estructurar mejor la lectura para que la comprendan mejor. Muy bien. Ese punto es muy importante en ese sentido, Eliseo, porque nos indicaría un poco que no está claro de acuerdo a lo que leímos, sino que le falta también colocar algunas fuentes de referencia y también colocar conceptos literarios. Está muy bien todo lo que puso, la historia que formó, pero no realmente no tiene conceptos que yo estoy pidiendo. Entonces, ojo con eso. Va el segundo. Déjenme cerrarlo. Listo, el segundo. No lo podemos leer todo, solo vamos a ir digo, pasando. Ay, perdón, me salté. Me regreso.
Listo. ¿Qué es lo que ustedes podrían rescatar de positivo en este texto? María. Que sí llevan los personajes, Ujú. que siento que porque están en blanco y negro son de años atrás, de los años en que era blanco y negro. Muy bien. Y pues creo que también los bocadillos están en cuadros y círculos. No recuerdo haber visto uno diferente. Mm, y que al inicio pensé que era de romance todo porque pensé que hablaban, que era una mujer. Yo no lo pensé que era de romance, no sé. Y luego vi que estaban hablando, la historia se enfoca en relacionar todo lo visto. Supongo que fue algo parecido la instrucción que ahorita nos da de esta tarea de relacionarlo de las semanas pasadas de este módulo e integrarlos en una historieta, y me di cuenta de que que estaban hablando de Margaret Shelley Ujú. y sobre un recurso de fondo y forma, que al parecer creo que están explicando mucho sobre esos temas. Exacto. Ahí tenemos este fondo y forma, por ejemplo. Anteriormente había puesto Mary Shelley, los procesos de planeación de un texto. O sea, lo que me gusta de este cuento, de esta historieta, es que desarrolló bastante cada uno de los términos. Parece de romance, podría parecer de romance, María, pero después se enfoca específicamente en lo que yo necesito y quiero, y esto tuvo una alta calificación. Ahí le faltaron onomatopeyas y le faltó revisar la ortografía porque tiene algunos errores de escritura. Y entonces eso fue lo que evitó que sacara un 10 completo, pero en realidad la historieta es muy buena. ¿Algún comentario, Liceo? Pues como usted lo menciona, en este aspecto, la persona que lo desarrolló estuvo pues pensando en el lector y se entiende mucho mejor que la historieta anterior. Y pues una muy buena historieta, aunque sí usted como menciona algunos errores ortográficos, y pues eso es mi punto de vista. Muy bien, gracias. Vamos con la tercera y última historieta que les presento. La voy a ir pasando para que hagamos lo mismo y con eso terminamos la sesión de hoy. Listo, los leo. Listo, María. Creo que al final vi que me pareció haber leído que dijo la, creo que es Carolina o la mujer, Sí. que estaba de acuerdo de que sean compañeros. Y esto me llega a una conclusión, bueno, esto me llega a una idea de que ellos están como compitiendo en para ser un equipo, y eh, es para saber
descubrir los mensajes que hay en los textos, por ejemplo, en el de Mary Shelley o Ujú. Mary Shelley de Frankenstein. Ah, y me acordé de otra cosa que es del cuervo, que ahí sí incluyeron onomatopeyas. Muy Y en este bien. caso, el escenario es de una escuela o una biblioteca, un lugar para simplemente donde hay libros y un escritorio para trabajar. Sí, muy bien, exacto. Este es lo que me gustó es que incluye las onomatopeyas y es bastante más completo. Eliseo. Pues eh, lo que yo le veo bien, un punto a mejorar de los otros es que pues aquí sí hicieron referencia principalmente a de dónde sacaron la información y dónde la obtuvieron. Y como usted menciona, pues el escenario estuvo pues, relativamente bien, trataron de hacerlo bien y pues lo que me gustó fueron los puntos de referencia, algunas cosas que sí me quedaron en duda en el desarrollo. Sí, muy bien. El desarrollo, súper. Ahora, en todos estos casos, lo que me gustaría para cerrar con esto es que ustedes se den cuenta de que cuáles son los elementos que a ustedes les faltarían en su propia historieta. Cuáles son los elementos que podríamos revisar. Vamos a hacerles que ustedes deberían revisar y que espero que les sirva esto. Vamos a hacerles muy rápido una pregunta tanto Eliseo como María y vamos a cerrar con esto. ¿De qué tema podrías hacer tu proyecto integrador? Eliseo y María, cuando ustedes quieran. De romance. Claro, pero ¿de qué tema? De las clases de nosotros. Me acuerdo una de un cuento que es de una chica que que le envía al jaguar, un animal del zoológico que mata a la criada. Entonces vas a hacerlos como sobre la debutante, pero entonces ya de romance ya va a estar más complicado. Eliseo, ¿tú de qué crees que podrías hacer tu proyecto integrador? Pues podría ser sobre pues la escuela o algún tema sobre la vida cotidiana. Un ejemplo puede ser una discusión o temas así importantes sobre ocasiones que pasan mucho. Muy bien. Eh, Recuerden, por favor, no olvidar colocar alguno de estos que estoy poniendo acá. Estos. Deben desarrollar en su historieta algunos de estos. Si no lo hacen, pues sí va a haber problemas de calificación porque no estaría completo. Entonces tengan muchísimo, muchísimo cuidado con esto, por favor. María, ¿Cuál dijo? todo eso que están viendo, todos estos, ahorita los voy a marcar con una tinta. Miren, todos estos, completos estos. Dejen que se aparezca. Ya, lo voy a poner así más grande. Estos, cualquiera de esos son los temas que ustedes deben desarrollar en su historieta, ¿no? Por favor. De lo contrario, eh, pues va a ser incompleto lo que ustedes entreguen. Si solo entregan sobre romance y algunas cosas, problemas, no va a estar completo. Entonces, pues yo creo que es importante que lo hagan ahí, por favor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Dime. O sea, seguir al pie de la letra los recursos. Ejemplo, ahí menciona la literatura en México, seguir en esa base, ¿verdad? Claro, haz de cuenta que tú, Eliseo, tu historieta va a ser sobre la literatura en México. Perfecto. Con eso, un personaje. Ejemplo, ay, Sí, perdón que le interrumpa. no, está bien.
ejemplo, no sé, hay temas muy importantes sobre México, ejemplo, la independización, temas sobre refinerías, historias generales de los mayas, etcétera. No, es que eso no tienen, bueno, a lo mejor ahí sí, siempre y cuando, si tú abres literatura en México, Ah, por ejemplo, ajá, es este recurso que está ahí. ajá. Entonces, por ejemplo, tienes que ver esto. Lo que tú estás mencionando sobre los mayas tendría que ser literatura en lenguas originarias. Ah, oh, ya, ya, ya. Es este que está aquí. Este sí. Tú Bueno. puedes relacionar este, leerlo de nuevo y hablar Ujú. sobre él en tu cómic y ponerle a los mayas que tú quieres. Está perfecto, de hecho, me parece una muy buena idea. Pero no olvides que tienes que poner algo sobre lo que está en la plataforma. Si no, va a estar más difícil Ok, que cumplas el requisito. muchas gracias. De nada. María. Este, yo recuerdo que habían como un cómic que involucraba como dos elementos de fondo y forma y un cuento, ¿Sí? una obra literaria, y también en otro creo, siento que también vi uno que tenía dos elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene que tener de recursos la historieta? A mí me parece que con uno es suficiente. Con que tengas uno es suficiente. Pero que lo puedas desarrollar. Eso es lo más importante. Si tú lo desarrollas, pues eh, con que hagas uno. Normalmente les pido uno, máximo dos, porque si no, no les da el espacio. Pero si tú lo haces con uno, es suficiente, María. No necesitas poner tantos. Si tú desarrollas fondo y forma, con ese es suficiente. Sí, gracias. De nada. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o pregunta adicional, les voy a pedir que me la hagan saber a través del chat de la plataforma. Les agradecería mucho sus mensajes en la plataforma. Así que bueno, por ahora es todo. Estamos culminando la semana, el módulo para ustedes y les agradezco mucho su presencia durante las semanas pasadas. En texto, dime María. Se me ocurre en el romance relacionar a la sirvienta con uno de los que estaban en su debut. Sí, claro, está perfecto siempre y cuando nuevamente expliques la temática de la debutante. Es muy importante que la expliques y que la puedas relacionar. Pero sí, me parece muy bien. Lo más importante es que expresen su creatividad, que planteen cosas diferentes y que se arriesguen a entregar una historieta, pero que cumpla ciertas características como ya les anticipé ahorita. ¿Vale? Pues muchas gracias por su asistencia y participación activa este martes 21 de julio de 2026. Textos y visiones del mundo, espacio abierto de aprendizaje número 7. Estamos en el módulo 4, campus 1, generación 85, grupo 005. Muchas gracias por su asistencia y participación, tanto a María como a Eliseo. Si tienen dudas, seguiré pendiente durante toda la semana en el chat. Muchas gracias y que estén muy bien.